test de la figura humana. Ficha técnica. Nombre: test del dibujo de la figura humana. Autora: Karen Moshower. Clasificación: es un test proyectivo. Objetivo: evaluar la personalidad a través del dibujo de la figura humana, proyectando una gama de rasgos significativos y útiles para la mejora de un diagnóstico. Esto se hace identificando qué visión tiene el sujeto de sí mismo, de los demás, de su entorno y de su relación con el mundo. Aplicabilidad: se puede aplicar en clínica, en organizacional, en educativa. Modalidad de aplicación: puede ser individual o colectiva. Población a la que se le puede aplicar: puede aplicarse en niños, en adolescentes o en adultos de cualquier nivel académico. Procedimiento: se debe disponer del espacio y material organizado. Se realiza una entrevista inicial para acercarse al estado actual de la persona. A continuación se le solicita que realice un dibujo de una persona. Al finalizar se le indica que realice un dibujo de una persona del sexo contrario al que ya dibujó. Material: hojas blancas tamaño carta, lápiz número 2, goma de borrar y sacapunta. Tiempo estimado: de 10 a 20 minutos aproximadamente. Sugerencias: anotar qué parte de la figura hizo primero y cuál es la final. Cuando un sujeto trata de dibujar a una persona, se debe resolver diferentes problemas y dificultades buscando un modelo a su alcance. Habitualmente, las personas evaluadas intentan representarse a sí mismas en el dibujo. Entonces tienen que ver que quede bonito, cómo lo voy a hacer, si le puedo dibujar detalles. Todas estas son cosas que se ven reflejadas a la hora de dibujar una figura humana. En la segunda parte de la figura humana se encarga de los tipos de asociaciones que tiene la persona. Además, con este test podemos saber el coeficiente intelectual que tiene el evaluado. Criterios que maneja la prueba. Esta prueba, al ser una prueba proyectiva, va muy relacionada con los criterios que tenga el psicólogo a la hora de realizar la evaluación. Es por esto que los criterios de esta prueba van muy relacionados con la validez. Así, Cohen y Schwerlich describen dos tipos de validez que encajan con los criterios de esta prueba. Está la validez concurrente y la validez predictiva. La validez concurrente consiste en un índice del grado en que se relaciona la puntuación de la prueba con alguna medida de criterio obtenida al mismo tiempo. Esta podría ser la información adquirida por el psicólogo en una entrevista previa antes de la prueba o después de la prueba. Y la validez predictiva consiste en un índice del grado en que las puntuaciones de la prueba pronostican alguna medida de criterio. Esta sería cuando el psicólogo se basa en los resultados de la prueba y asimismo hace su análisis con lo que observó. Forma de aplicación. La aplicación del test psicológico de Moshower consiste en prestarle al examinador una hoja de papel en blanco, un lápiz, una goma de borrar y un sacapuntas. Asimismo, se le pide que dibuje a una persona. Mientras el sujeto trabaja, el examinador toma nota disimuladamente del tiempo que toma aproximadamente dibujar cada parte del cuerpo, de su identificación y del sexo que dibuja primero. Además, se debe de tener en cuenta los comentarios que realiza mientras hace el dibujo. Cuando termina de realizar su dibujo, se le da otra hoja y se le pide que dibuje otra figura humana del sexo contrario al que ya dibujó. Posteriormente, si el evaluador desea más información, puede preguntarle al niño o a la persona evaluada que indique una historia o que le cree una historia al primer dibujo que realizó. Forma de evaluar este test. A la hora de corregir o evaluar la prueba, se debe de tener en cuenta muchos aspectos como la figura humana, el tamaño de la figura, si la figura es del mismo sexo o no es del mismo sexo que la persona que lo está realizando, si la dibuja de perfil, la dibuja de frente, si tiene fondo,
Son pequeños detalles que se deben de tener en cuenta para dar un matiz de su personalidad o de su inteligencia. Además de esto, se debe de tener en cuenta la simetría del dibujo, la posición de la figura, el tema del dibujo, la ropa que lleva, si tiene muchos detalles, la forma de los brazos, la expresión facial, la boca, los labios, el mentón, los ojos, si los ojos se apuntan a diferentes direcciones, si son centrados, el pelo, la nariz, las orejas, el cuello. Todos estos son aspectos que se deben observar detalladamente para llegar a una conclusión de sus percepciones. Aparte, se realiza la interpretación del cuerpo del dibujo de la persona, sus brazos, su torso, sus piernas, las manos, los dedos, los pies, los zapatos que le dibuja, el pecho y demás detalles que se puedan observar del dibujo. Todo se debe de tener en cuenta. Evaluación y presentación del informe. A la hora de realizar el informe se debe especificar el puntaje obtenido en la prueba y se debe especificar si es para coeficiente intelectual, se debe desglosar el nivel de la prueba en el que quedó. Si quedó con algún déficit cognitivo, se especifica qué características tiene el déficit cognitivo y se relaciona con lo observado y la información obtenida de las entrevistas. De igual manera, se hace con las características de personalidad que arroja la prueba y la relación con la información obtenida en la entrevista. Así se realiza también con la percepción del sujeto, con los rasgos, las líneas, asimismo todos los trazos, las formas, asimismo todos los trazos, las líneas, los detalles que le ponga en la persona al dibujo tienen que ver con su percepción, con su personalidad y con su coeficiente intelectual.